vamos a continuar con nuestra siguiente ponencia. Es Elementos Fundamentales del Derecho Cooperativo, a cargo del licenciado Manuel Duarte Ramírez. Él es el coordinador general del despacho de asesoría de Alcona. Estuvo como legislador, como diputado federal en 2 ocasiones en la Cámara de Diputados, en el Congreso local, y bueno, también fue el primer director de asistencia técnica, jurídico de la CONCAMEX cuando fue presidente Rafael Martínez. Entonces le damos la palabra. Adelante. Sí, muchas gracias. Me da gusto saludarlos nuevamente en esta ocasión y agradezco a Alcona el honor que me hace para poderles exponer este día esta parte del foro. Lo vamos, más que usar la presentación, vamos a tratar de explicarlo y de hacerlo un poco interactivo para que sea menos aburrido. El asunto del derecho cooperativo en México, como lo hemos hablado en otros eventos, es un derecho nuevo, es un derecho que se ha nutrido precisamente desde la organización de base, desde la cooperativa. La mayoría de los conceptos que ven ustedes hoy, tanto en la RASCAP como en la Ley General de Sociedades Cooperativas e incluso en la Constitución, provienen de las prácticas cooperativas. Es decir, el derecho se nutre de la práctica de las organizaciones, de la práctica de la sociedad, y en este caso de la organización cooperativa. Ustedes van a encontrar en la Ley General de Sociedades Cooperativas la parte de cómo se organiza una cooperativa desde el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia, la gerencia, y todas esas funciones, cuando nosotros participamos en las últimas reformas, pues fue nutrido, producto de las aportaciones de los cooperativistas, productos de muchos de ustedes que nos decían, pues oye, fíjate que aquí no debe ser así, aquí la práctica nos ha demostrado que es así. Entonces, y bueno, así llegamos hasta la reforma constitucional que se hizo, no recuerdo en qué legislatura, al artículo 73, donde se agregó una fracción 29N y donde le dan facultades expresas al Congreso de la Unión para legislar en materia cooperativa, porque lo venía haciendo con base en las facultades que tenía para legislar en materia de comercio, que pues nada que ver. Ustedes saben que las sociedades mercantiles pues no tienen nada que ver con las sociedades cooperativas, y en algún momento se pensó incluso en una parte de la legislación cooperativa que el Congreso de la Unión no tenía facultades para legislar en materia de derecho cooperativo, sino que tenía que, de acuerdo al 73 constitucional, tenían que solicitar facultades expresas para poder legislar. O también se pensó que si no estaba reservada para que el Congreso de la Unión legislara en esta materia, pues que podía ser materia de las legislaturas de los estados, por una disposición también constitucional. Entonces, ahí está la base de lo que es el derecho cooperativo. Y bueno, esta confusión también la hemos platicado bastante, la confusión entre el derecho mercantil y el derecho cooperativo. Y hoy en día pues aún no logramos esa autonomía, y esa autonomía pues llega a confundir a todas las autoridades en el actuar de sus decisiones. Por ejemplo, al SAT le cuesta trabajo entender cómo funciona una cooperativa, ¿sí? Pero vamos a un asunto más de raíz de las cosas. Los conceptos jurídicos o plasmados en una ley surgen a partir de las actividades o a partir de lo que hacemos, ¿sí? O sea, ¿cómo se genera, por decir, el impuesto del IVA? Pues se genera a partir de la actividad y a partir de lo que hacemos, de las actividades
comerciales o de prestación de servicios que hacemos. Hay un apartado, hay una definición que es la que le da vida a la imposición de este impuesto. Así el tema cooperativo, yo quisiera, aquí hay viejos cooperativistas, y para hacerlo más dinámico, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia en cuanto a las actividades entre un banco y una cooperativa? Ese es un elemento, pero ¿por qué no buscan el lucro? A ver, Gaby. Eso es otro elemento, pero básicamente lo definimos en que la cooperativa no busca el lucro, no actúa con el público en general, actúa solamente con socios y todos los socios son dueños, a diferencia del banco, que son un grupo de inversionistas y que captan dinero del público en general y colocan dinero en el público en general. La cooperativa no hace eso, la cooperativa capta solo de sus socios, coloca entre sus socios y además no tiene fines de lucro porque la diferencia entre la tasa activa y la pasiva pues la usa para cubrir sus costos de operación. Esa es la gran diferencia. Si ustedes ven, la diferencia es diametral. ¿Sí? Y en eso es en lo que nos debemos nosotros de encajonar en esta nueva ley, y en eso es en lo que nos debemos de encajonar para defender nuestras cooperativas. ¿Dónde está hoy en día la base legal? Como ya lo explicaba, ¿me pueden dar la siguiente? La base legal está en la propia Constitución. Está en la propia Constitución, en la Ley General de Sociedades Cooperativas, en la LRASCAP y en los tratados internacionales. Ustedes saben que en 2011 hubo una reforma muy importante a la Constitución General de la República. Esta reforma, yo creo que hoy en día, por la práctica que hemos vivido en los tribunales y ante las diferentes autoridades y el grueso de la sociedad, no la hemos dimensionado. Esta reforma es trascendental, es importantísima. ¿Y qué es lo que dice? Brevemente la vamos a leer. Dice, las normas, el artículo primero, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad a esta Constitución y con los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando exista duda en la aplicación de una ley ante una autoridad y ante un juez, debe de aplicarse el principio de que debe favorecer a las personas. Llámese entes colectivos, llámese entes individuales, porque todos son beneficiarios de los derechos humanos, que ahora ya no son garantías individuales, son derechos humanos, son derechos fundamentales. ¿Y qué dice la fracción segunda de este mismo artículo primero? Dice, todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación, todas, fíjese. Es decir, esto antes era solamente competencia de los jueces, ahora no, todas las autoridades, es decir, cualquier autoridad municipal, estatal, y no importa que no esté encargada de impartir justicia. En el ámbito de sus competencias tiene obligación de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar y sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. En materia cooperativa tenemos diferentes tratados internacionales, tenemos recomendaciones de la ONU y de la OIT que recomiendan a los gobiernos firmar, impulsar políticas públicas, impulsar legislación que favorezcan a las cooperativas. Y nos han dicho por ahí,
no han sido suscritos todavía por el gobierno mexicano. Sin embargo, hay también ya jurisprudencia de la Corte que dice que no importa si no han sido firmados, si son emitidos por un organismo internacional reconocido, las autoridades de cualquier país tienen obligación de respetarlos y ponerlos en práctica. Sí, la siguiente. ¿Dónde más tenemos este postulado de protección al derecho social y económico, que es donde se enmarcan las cooperativas? ¿Sí? Las cooperativas tienen una dimensión económico y social. ¿Por qué económico? Porque buscan el beneficio de todos sus socios. ¿Y por qué social? Porque es mediante la organización de las personas. Por eso tienen una dimensión económico y social que debe estar siempre plasmada en todas sus normas y debe estar siempre plasmada en las normas que se implementen para regularlas y para protegerlas, y en la legislación que se emita, en las políticas públicas que se emitan. Aquí tenemos otra fracción del artículo 25 constitucional, que dice que bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas del sector social y privado de la economía, sujetándose a las modalidades que dicta el interés público y al uso en beneficio general de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. Hoy, pues tenemos una política que no solamente piensa que las cooperativas no existen en el país o que no existimos, sino más que el apoyo, como lo decía el licenciado Rafael, tratan de aniquilarnos, tratan de desaparecerlas. Aquí en Guanajuato nos encontramos una serie de parques industriales donde a las empresas extranjeras, que obviamente son privadas y además extranjeras, se les dota de terreno, se les perdonan impuestos y se les permite que a los trabajadores les paguen un salario de hambre. En vez de que hubiera un apoyo, un desarrollo a la organización cooperativa para que alrededor de todas esas empresas surgieran cooperativas que pudieran dar muchos servicios que necesitan ese tipo de empresas transnacionales, por ejemplo, como la automotriz. Pero tenemos un gobierno que no ha creído en el modelo cooperativo, que no le ha apostado al modelo cooperativo. La siguiente. Luego tenemos la definición actual de la Ley General de Sociedades Cooperativas, que viene en el artículo 2, que dice que la sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Ahí está plasmada lo que yo les comento, la dimensión económica de las cooperativas y la dimensión social, que ese ha sido la base para defendernos, no solamente para defenderlos e impulsarlos, no solamente cuando se tengan que impulsar políticas públicas que beneficien, sino también cuando se tenga que emitir la legislación que va dirigida a normarlas, a regularlas o a impulsar cualquier política pública para este sector. Luego tenemos, no lo vamos a comentar, la que sigue, por favor. Luego tenemos el artículo 1 de la RASCAP, que si ven, este artículo ya hace referencia de manera específica al artículo 25 constitucional. Es decir, ya esta ley fue expedida con base en lo que establece, en el postulado constitucional que establece el artículo 25 para las cooperativas.
Es decir, no solamente esta ley tenía la intención, que es algo que ha malinterpretado la bancaria, de regularlas, sino también de apoyarlas, porque está referenciada y expedida con base en el artículo constitucional, que es el que habla específicamente tanto del desarrollo económico como de la existencia de los tres sectores, el social, el privado y el público. La que sigue. Y aquí tenemos en este artículo, que ha sido muy importante en el actuar, sobre todo ante los tribunales. Este artículo nos ha salvado de varias embestidas jurídicas de las autoridades, porque aquí se define prácticamente que no somos igual que los bancos, que somos entes diferentes y que como la ley de instituciones de crédito es la que establece las excepciones de las organizaciones o las sociedades que pueden captar recursos, en este caso de los socios, y colocar entre los socios. Entonces han tratado de confundirnos, y de hecho, si este artículo, que recuerdo que fue todo un episodio para modificarlo ya en el Pleno, y que le damos gracias desde aquí al entonces senador Monreal, que fue el que lo planteó en la Cámara, y que aquí está la diferencia entre lo que es una cooperativa y lo que es un banco, y que en los procedimientos la autoridad bancaria sigue intentando confundir de esta situación, y les decía al principio, no somos iguales, y nosotros tenemos que mantenernos en esa línea para poder defendernos, y tenemos que seguir impulsando las reformas, y en este caso pues la ley marco, como la Ley General de Cooperativas, tiene que estar bien marcado el andamiaje de las cooperativas. Aquí tenemos nada más para ponerles un ejemplo de que no estamos hablando de lo mismo. La ley de instituciones de crédito en el artículo 2 establece que para efectos de lo dispuesto en la presente ley se considera servicio de banca y crédito la captación de recursos del público en el mercado nacional para su colocación en el público, mediante actos causantes de pasivo directo contingente, quedando el intermediario obligado a cubrir el principal y en su caso los accesorios financieros de los recursos captados. Aquí, captar y colocar en el público, pero además la palabra intermediario. Y vimos que expresamente en el artículo 2 de la RASCAP establece claramente que no somos intermediarios, que no tenemos fines de lucro. Hoy es un momento muy oportuno por la situación que está pasando en el país, es un momento muy oportuno para defender al sector cooperativo. Hay pronunciamientos no solamente a nivel nacional, pero sobre todo a nivel internacional, incluso de gente que en algún momento ha defendido el modelo capitalista, se han pronunciado en el sentido de que las cooperativas son las que pueden liberar de la crisis que padece el mundo, sobre todo en las clases más necesitadas, y toda esa gama de la sociedad que han venido desplazando las grandes empresas transnacionales, que pues dicho sea de paso, no son las que más generan empleo, sino las pequeñas y medianas empresas, y que muchas de ellas, aunque no trabajan con la figura cooperativa, son empresas cooperativas. Por ejemplo, ¿cuántas empresas familiares existen en nuestro país? Son infinidad de empresas, y esas empresas son cooperativas. Logran esa cohesión precisamente por la confianza entre los familiares. La que sigue. Y bueno, yo finalmente les quiero comentar, solamente las voy a comentar. Hay 3 tesis de jurisprudencia que voy a dejar la presentación para que la comenten y la puedan ver, la circulen. Hay 3 tesis de jurisprudencia. Esta que ustedes tienen en la pantalla es una jurisprudencia firme,
que establece el principio de progresividad. ¿Se acuerdan que en el artículo 1 constitucional, la fracción segunda, el párrafo segundo habla de como un elemento del derecho la progresividad? ¿Y a qué quiero llegar con esto? O sea, no puede el gobierno hoy aniquilar a las cooperativas como lo ha estado pretendiendo hacer o como lo ha estado haciendo con muchas, porque eso es regresividad, no es progresividad, y estas decisiones están en contra de lo que establece expresamente la Constitución. Y la Corte ya se ha pronunciado, esta jurisprudencia, si no más recuerdo, es de septiembre del año pasado. ¿Y qué son los derechos económicos y sociales y culturales? Hay un tratado internacional que trata toda esta gama de derechos y donde están inmersos el bienestar de las personas, la concreción de sus satisfactores elementales. ¿Y qué es lo que hace la cooperativa? ¿Qué es lo que hace la cooperativa? La cooperativa lo que hace es la organización para tener el acceso al crédito. ¿Y qué hacen con el crédito? Pues lograr los satisfactores elementales para poder echar a andar un pequeño negocio, para poder construir o terminar de construir la casa o cualquier otra necesidad escolar, etcétera. Ustedes saben más que yo de eso, que lo han vivido en la práctica. Y en ese sentido, pues, tenemos esta otra que fue publicada el 29 de septiembre de 2017. Así que toda esta gama de derecho que yo les he estado comentando, no estamos solos. La Corte ya se ha venido pronunciando. Sí, también quiero decirles que hay todo un talón de Aquiles que vencer en los tribunales, porque no se han creado tampoco juzgados especializados en materia cooperativa. Sí se han creado juzgados especializados en materia de telecomunicaciones, ahora por las broncas de las televisoras, pero también yo creo que vamos a tener que avanzar hacia allá. Así como hay una comisión de derechos de fomento cooperativo en la Cámara de Diputados y se han impulsado comisiones de fomento cooperativo en diferentes legislaturas, en el Senado existe una comisión que conoce del tema cooperativo. Así, más allá, pues tendrá que haber juzgados que atiendan el tema del derecho cooperativo. Muchas gracias.